Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Pero muy buenas noches, queridos amigos. Seguimos con nuestro tema de Mateo 28. Y es supremamente importante saber y reconocer lo que dice en el versículo 9. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En el camino, el encuentro con el resucitado, Jesús se les apareció, saliendo al encuentro con ellas. Y aquí que Jesús salió al encuentro de ellas y nos muestra esas apariciones del Señor resucitado con una evidencia más de la resurrección. Mateo centra la atención en el encuentro del Señor con las mujeres que iban a dar las nuevas de resurrección. El evangelista describe cómo salió al encuentro de ellas con un saludo muy especial, diciendo salve, que puede traducirse como gozaos. El gozo es conforme a la enseñanza bíblica. La participación del creyente en el mundo celestial. El gozo de aquellas mujeres tenía que ver con la participación en la vida y la comunión del resucitado. De ahí, con frecuencia, la exhortación al gozo tenga que ver con el consuelo frente a las tristezas y dificultades. Te lo narra el Evangelio según San Juan 14, versículo 28. La marcha de Jesús no significa motivo de tristeza, sino de gozo por cuanto abre las puertas a una nueva realidad celestial que el creyente disfruta, integrado en ella. La esperanza produce gozo que ayuda a soportar el sufrimiento, primera de Pedro 4:13. El gozo descansa en Jesús y en ese resucitado solo así se puede exhortar a los creyentes a gozarse en el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses 5:16. El gozo en medio de la tribulación y el sufrimiento produce en el cristiano una vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17, que es verdadera esperanza por cuanto descansa en el resucitado. Colosenses 1:27. El gozo produce verdaderos contrasentidos en la forma subjetiva en que el mundo lo considera como ausencia de dificultades. De este modo, los creyentes se gozan porque Jesús se va, ya que con ello se completa la obra que les abre el camino a la gloria. Juan 14:28. Y el mismo Señor se gozaba porque Lázaro había muerto. Ya, ya, que así daba ocasión para que se manifestase la gloria de Dios en un milagro de Jesús. Juan 11:15. Los creyentes deben gozarse en tener comunión con los padecimientos de Cristo para poder alegrarse cuando llegue la revelación de su gloria. Primera de Pedro, capítulo 4:13. De este modo se enciende el gozo del cristiano, que es el resultado de la orientación hacia el supremo valor central de todo, que es Cristo mismo. El gozo es en Él y el gozarse de Él. Juan 15:11. Aquellas mujeres podían gozarse grandemente porque el gozo se sustentaba a tres grandes pilares: el gozo de la presencia del Señor, el mismo gozo del Señor en ellas y el gozo de ellas en el Señor. Las mujeres reconocieron inmediatamente al Señor con toda seguridad. Jesús se les manifestaba en la figura habitual que ellas conocían de Él. Por tanto, no había duda alguna de que había resucitado. La reacción de aquel grupo fue la natural, con el gozo que les llenaba el alma. Se acercaron a Él, se echaron a sus pies y le abrazaban. El verbo es muy enfático en griego y expresa la idea de retener firmemente. De ahí la traducción, así asieron sus pies, junto con el afecto del respeto, junto con el amor que abraza, la adoración que se tributa, le adoraron. Y es cierto que el verbo usado aquí es un verbo que expresa la acción de postrarse o arrodillarse delante de uno. Sin embargo,
Es el verbo que se usa en todo en el Nuevo Testamento para referirse a la adoración a Dios. Aquellas mujeres estaban adorando a Dios, que en su naturaleza humana había resucitado después de estar entre los muertos. La visita del Señor fue inesperada para ellas, pero en una lección para, para nosotros, ya que Él está siempre más cerca de lo que nosotros suponemos o pensamos. La manifestación del Señor se hizo además en el camino de ver. Aquellas mujeres estaban obedeciendo a la encomienda que había recibido de parte del Señor, y en la senda del servicio el Señor se les manifiesta realmente. Ya no eran portadoras de un mensaje, sino testigos de la resurrección del Señor. La importancia de las apariciones es vital porque en el cristianismo enfatiza la fe en la realidad del testimonio de hombres y mujeres que estuvieron con el Señor después de la resurrección. El número de testigos de la resurrección se eleva a más de 500 y todos ellos tienen importancia de no haber creído en la resurrección antes de que el Señor se les manifestase. Esas personas llenas de miedo adquieren luego una valentía admirable que incluso sellan con su muerte, proclamando al mundo de que Él, que había sido muerto, vivía y se manifestaba. El testimonio de estas personas es capital por cuanto el mismo apóstol Pablo, cuando escribía la epístola a los Corintios, afirmaba que muchos de ellos todavía vivían. Primera de Corintios capítulo 15 6. Las apariciones de Jesús son muchas, pero según los relatos bíblicos pueden señalarse de las siguientes. A María Magdalena, Marcos 15 9, Juan 20 14. A las mujeres que volvían de la tumba, Mateo 28 9 10. A Pedro en la tarde del día de resurrección, Lucas 24:34 y Primera de Corintios 15:5. A los discípulos de Maús, Lucas 24 del 13 al 33. A los apóstoles con Tomás ausente, Lucas 24 del 36 al 43. Juan 20 del 19 al 24. Nuevamente a los apóstoles con Tomás presente, Juan 20 del 26 al 29. A los 7 apóstoles junto al mar de Galilea, Juan 21, 1, 23. A un gran número del más de 500 hermanos juntos, Primera de Corintios 15 6. A Santiago su hermano, Primera de Corintios 15 7. A los 11 juntos, Mateo 28 16 20. Marcos 16 del 14 al 20. Lucas 24 del 33 al 52 y Hechos capítulo 1 versículo 3 al 12. En la ascensión, a los que estaban presentes, Hechos 1 del 3 al 12. A Pablo, Hechos 9 del 3 al 6. Primera de Corintios 15 versículo 8. A Esteban cuando testificaba en el martirio, Hechos 7 versículo 55. A Pablo en el templo, Hechos 22, del 17 al 21. Hechos 23, versículo 11. A Juan en Pasmos, Apocalipsis 1, 10 al 19. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús reitera a las mujeres la comisión de anunciar a los discípulos su resurrección. Id y proclamar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Dos asuntos importantes que merecen la pena de ser destacados. Por un lado, las palabras de aliento que el Señor dirige a las mujeres. Por otro, el calificativo que da a los discípulos al referirse a ellos como, como sus hermanos. La construcción gramatical exige extender las palabras del Señor, además de como alentadoras, como un mandato, no temáis, como si le dijere, dejad de temer. No cabe duda que los acontecimientos sobrenaturales que estaban viviendo eran propios para infundir temor. Aquellas mujeres estuvieron presentes delante de seres de un mundo distinto al nuestro, los ángeles de Dios, y ahora delante del Señor resucitado. Todo aquello era motivo más que suficiente para estar amedrantadas. Sin embargo, el Señor no había resucitado para infundir miedo, sino para todo lo contrario, para dar paz y ser
paz en la vida de quienes lo tienen como Salvador, como nos lo afirma Juan 14:27. Aquellas mujeres, luego de que todos los discípulos y ahora todos los cristianos tienen motivos para sentir profunda paz, Jesús vino para dejar esa paz y para dar su paz. Jesús estableció la firmeza de una paz completa que comienza por una paz de relación. Él vino para remover el obstáculo que impedía la paz con Dios. Juan 1:29. Sobre la cruz, Él hizo nuestra paz. Efesios 2:14. En la cruz por la reconciliación hizo paz con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 del 18 al 21. El amor de Dios se hizo historia solidaria con el hombre en la cruz de Cristo. Lo que negativamente deshizo el pecado y posiblemente lo rehizo Jesús. El acta de acusación que nos era contraria fue retirada al clavarla con él en la cruz. Colosenses 2:14. Por la fe se alcanza la relación de la paz con Dios, Romanos 5:1. La experiencia de la paz de la relación se recoge a las palabras de Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Romanos 8:1. La segunda dimensión de la paz de Jesús es la paz de la comunión. Jesús da como regalo la despedida a los suyos. Mi paz os doy. La experiencia se hace posible en la acción del Espíritu que la produce en cada uno de los que creen, como lo dice en Gálatas 5:22. Al hacer trascendente a Jesús en el creyente, Romanos 8:9, el Espíritu se hace experimentar la paz de la libertad, segunda de Corintios 3:17, y de la paz de la posición en la condición de hijos, Gálatas 4:6. Es paz que se puede gozar en cada momento de la vida cristiana y se hace paz personal al colocarse como guardián protector en el corazón y en el pensamiento del creyente, Filipenses 4:7. O sea que un corazón custodiado por la custodia de la paz aleja la iniquidad, ajustando el pensamiento al de Dios. Isaías 55 del 8 al 9. Esa es la paz que hace bienaventurado al que confía al Señor. Salmo 34:8. El mandato de Jesús, como lo expresó ante las mujeres, se traslada en el tiempo y viene a nosotros diciéndonos igualmente que a ellas: no temáis. La segunda parte del texto expresa la comisión que los ángeles habían encargado al grupo de mujeres convertidas también en un mandato por el mismo Señor. Debían ir cuanto antes y dar a los discípulos las buenas noticias de la resurrección del Salvador. Es importante apreciar aquí el cambio en el que Jesús usa. No se refiere a ellos ya como mis discípulos, sino que los llama mis hermanos. La cruz produjo un cambio de posición de aquellos que Dios había creído en Jesús y tenían derecho a ser considerados como hijos de Dios. Juan 1:12. Esa posición solo era posible cuando el obstáculo del pecado que impedía la comunión con el pecador fuese retirado, como ocurrió en la obra de la cruz. Por tanto, Jesús podía con absoluta precisión darles el calificativo de hermanos. Ciertamente no eran perfectos. Uno le había negado, todos habían huido, pero sin embargo, a pesar de todas las imperfecciones, habían sido hechos en Cristo hijos adoptivos de su mismo Padre Celestial y eran por lo tanto hermanos. Por esta causa no se avergüenza de llamarlo hermanos. Hebreos 12:11. El Hijo de Dios no se avergüenza al reconocerlo hermanos porque en Él son hechos miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19. De modo que los reconoce como hijos del mismo Padre, Juan 20:17, parte B. Y estos imperfectos hombres tienen asignado un estado de perfección absoluta en el futuro, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Efesios 5:27. Este estado se alcanza en una plena conformación a la imagen del Hijo, en una transformación permanente, establecida por la predestinación para ellos conforme al pensamiento y propósito de fe. Romanos 8:9. Son como Jesús, ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20. Por tanto, no son del mundo, como tampoco lo es el Señor de ellos, Juan 17:16. A estos sus hermanos les enseñó durante el ministerio terrenal a orar a Dios llamándole Padre nuestro, capítulo 6, versículo 9 al 13.
O sea que la cruz permite a Dios la admirable maravilla de vincular consigo al pecador. De modo que desde el momento de la fe es constituido hijo de Dios. Gálatas 3:26. Poco tiempo después de la resurrección sería enviado al Padre y del Hijo, el Espíritu Santo se vincularía corporativamente a cada uno de ellos, en miembros del nuevo pueblo de Dios. Y en esta dispensación, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, conducidos por el Espíritu y reproduciendo el carácter de Jesús por su acción, exhiben ante el mundo la nueva condición de relación espiritual con Dios en Cristo, manifestando ante los hombres sus vidas transformadas, la evidencia en cualquier tiempo histórico de la resurrección y la vida de Jesús. Estos hermanos suyos, con sus vidas no siempre perfectas, son testigos visibles de la realidad de un Cristo vivo que transforma al hombre por el nuevo nacimiento. El Espíritu capacita para esa acción de modo que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículo 5. Aquellos hermanos a quienes son enviadas las mujeres con el mensaje alrededor de la resurrección debían subir a Galilea. Ya se ha considerado para el encuentro con el Señor resucitado. Y es cierto que en una provisión de gracia muy especial, el Señor se manifestó a los discípulos en Jerusalén en aquel mismo día. Juan es muy específico cuando dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Juan 20:19, no se trataba de otro primer día, sino el mismo de la resurrección. Los discípulos estaban tan incrédulos a la realidad de la resurrección que permanecían encerrados en un lugar seguro por miedo a los judíos. La manifestación del Señor fue sorprendente, apareciéndose en el lugar cerrado donde estaban. Nada se dice de ese lugar, pero pudiese o pudiera muy bien tratarse de un lugar que fue luego de la región habitual de los creyentes en Jerusalén, la casa de la madre de Juan Marcos, como lo dicen Hechos 12:12. Y durante el día habían ocurrido cosas sorprendentes, manifestaciones maravillosas. El resucitado se había mostrado a las mujeres, a María Magdalena y al atardecer también a Pedro. Lucas 24:34, aquel que había negado y recibido la visita del Salvador conforme también a él la certeza de la resurrección. Y en alguna medida alentarte manifestándole una restauración plena a su caída espiritual. Necesariamente surge aquí la pregunta, ¿cómo entró Jesús en un lugar cerrado sin necesidad de abrir la puerta? ¿Era un espíritu? Con firmeza debe responderse que Jesús no era un espíritu. Él mismo se interesó en que los apóstoles comprendieran esto, diciéndoles, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Dos cosas necesitaban tener claras los discípulos. Primeramente, que el Señor había resucitado y aunque diferente al cuerpo natural del hombre, poseía un cuerpo material, el de la resurrección. Este cuerpo de resurrección es el modelo o prototipo de lo que será el cuerpo de la resurrección de los creyentes. Y tratar de estudiar y establecer conclusiones definitivas sobre el cuerpo de la resurrección es complejo, entre otras cosas porque se trata de investigar sobre algo de lo que no hay referencia humana alguna y que además corresponde a otra esfera de la vida distinta a la que se conoce. Sin embargo, hay algunas referencias que será bueno considerar aquí en relación con el cuerpo de la resurrección. La primera consideración tiene que ver con el cuerpo de resurrección en sí mismo, que no es el resultado de la transformación de nuestro cuerpo actual, sino de la dotación de un cuerpo que se recibe en el momento de la resurrección. Y esto es, no se trata de hacer volver a la vida el mismo cuerpo muerto con sus características anteriores. El apóstol Pablo apeló para la comprensión de esta verdad a una semilla puesta en tierra que no produce la misma semilla, sino una planta nueva
procedente de ella. Primera de Corintios 15:36. Solo cuando la semilla muere lleva mucho fruto. Juan 12:24. La semilla puesta en tierra se descompone y cesa de ser semilla. De la manera semejante ocurre cuando el cuerpo humano muere. El mismo apóstol hace una afirmación precisa. Lo que siembras no es en el cuerpo que ha de salir. Primera de Corintios 15:37. La muerte no es aniquilación, sino el paso de un estado a otro, semejante a tener un bosque en un frasco de semillas. La semilla sembrada surge con un cuerpo distinto. El cuerpo de la resurrección no es el mismo, que es sepultado, conserva su identidad. Lo que se siembra es muy diferente a lo que va a nacer. Se siembra una semilla y nacerá una planta, de tal modo que una semilla toma de su entorno los elementos necesarios para un nuevo cuerpo. Así también la resurrección de los muertos. La Biblia habla de la resurrección del cuerpo, pero no se dice en qué consiste la identidad. Una planta no es distinta de la semilla en cuanto a su identidad. La identidad no lo es en la forma o en la apariencia que es distinta, lo es en la razón de ser el mismo organismo individual. Es una nueva forma de vida, así como el hombre, así como la resurrección del Señor, como nosotros, pero sin pecado. Se siembra un cuerpo en la carne humana natural para surgir un cuerpo revestido de inmortalidad, con la identidad del individuo que había muerto. Pablo hace luego una explicación para dar una panorámica del cuerpo de la resurrección cuando dice, así también es la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:42. La primera característica del cuerpo de la resurrección es la incorrupción, que debe tenerse en cuenta que la corrupción es consecuencia del pecado, que el cuerpo del Señor puesto en el sepulcro no vio corrupción. Por lo general, para todos los hombres, el cuerpo actual es corruptible. La muerte manifiesta un proceso de descomposición. Todos los hombres pasan por ese proceso. Únicamente Jesús estuvo libre de él. Y nos lo muestra en Salmos 16, del 8 al 11 y en Hechos 2, del 25 al 28. Resucita un cuerpo incorruptible, no solo libre de corromperse, sino en otra esfera en que no se puede no puede afectarle la corrupción, es decir, la corrupción nada tiene que ver con él. En el futuro, el cuerpo de la resurrección que recibiremos está libre de corrupción. Daniel 12:3, Mateo 13:43 y Romanos 2:7. La segunda característica del cuerpo de resurrección es la de gloria. Primera de Corintios 15:43. El cuerpo de humillación nuestra, Filipenses 3:21, con las condiciones y las miserias de la vida terrenal que se deterioran en el proceso de envejecimiento y de enfermedades, dará un paso al cuerpo glorioso de la resurrección que no solo le afectarán las circunstancias deteriorables propias del cuerpo actual. La palabra gloria que Pablo utiliza para el cuerpo de resurrección se aplica también a lo resplandeciente. El cuerpo muerto debe ser amortajado, pero es solo un cadáver. En cambio, el cuerpo de resurrección es glorioso. Esa es una de las características del cuerpo de resurrección del Señor, que es el modelo de lo que será el nuestro, Colosenses 3:4. Una tercera característica del cuerpo de resurrección es que se siembra en debilidad y se resucita en poder. Primera de Corintios 15:43, parte B. El cuerpo actual tiene fuerzas ilimitadas. Es notable observar que es el mismo Señor Jesús que necesitó la ayuda para llevar su cuerpo, llevar su cruz. El cuerpo de resurrección no está afectado de la debilidad propia del cuerpo actual, dotado de energía y facultades que ahora no se pueden concebir, dotado de energía propia de un cuerpo espiritual, adaptado para vivir en una nueva y gloriosa dimensión. En cuarto lugar, el cuerpo de la resurrección es un cuerpo espiritual. No debe confundirse con espíritu. El cuerpo actual es el asiento del alma y está controlado por ella, el de la resurrección. Y es habitual que el espíritu y estará adaptado a ser vehículo de parte de la más elevada de lo espiritual del hombre, controlado por el principio racional e inmortal de la naturaleza humana. Una observación del apóstol es que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual.
El cuerpo animal del hombre tiene limitaciones, carne, sangre, dolor y decadencia, necesidades vitales. El cuerpo espiritual es un cuerpo adaptado a las condiciones de la vida de la resurrección. Así el cuerpo de la resurrección del Señor tiene notorios cambios. A. Se manifestaba en aspectos diferentes. Mateo 16 del 12 al 13. B. No estaba limitado en los obstáculos naturales. Juan 20 del 19 al 26. Sin embargo, espiritual no significa etéreo, sutil, ni mucho menos un espíritu con apariencia humana, sino el cuerpo humano de resurrección. Ese es el cuerpo real que puede comer. El cuerpo de resurrección del Señor es el modelo que pone de manifiesto lo que será el cuerpo de cada uno de los creyentes en el momento de la resurrección. Antes de dejar el texto, conviene apreciar que Mateo considera la aparición de Jesús resucitado al grupo de mujeres, pero es posible que María Magdalena no estuviese allí. Ella debió ir más rápidamente que el resto de las mujeres para notificar lo que había visto y llevar el mensaje de los ángeles a los dos apóstoles, a Pedro y a Juan. Y es muy probable que ella aún no entendieran realmente el anuncio de la resurrección. No cambia en pensamiento judío, como se ha considerado varias veces, por lo que después cumplida la misión debió haber vuelto al huerto donde estaba la tumba de Jesús y había sido puesto. En ese momento debió haberse producido lo que relata Juan 20 del 11 al 17. Algunos consideran que esta aparición a María Magdalena es la misma que la ocurrida a las mujeres en el camino. Sin embargo, hay notables diferencias para entenderlo así. Una de ellas está en el verbo que usa Mateo para referirse a las mujeres que abrazaron a los pies del Señor en el versículo 28, diferente a la que usa Juan para la misma acción de María. Mateo usa el verbo que expresa la idea de abrazar, sujetar, asir. Juan utiliza para referirse a la acción de María Magdalena. Otro verbo que expresa la idea de palpar, manosear, tocar, revelado el posible deseo de María de cerciorarse que realmente era Jesús resucitado y no de una apariencia o una visión o incluso el espíritu descarnado que se hacía de algún modo visible. En todas las manifestaciones del Señor, de la resurrección del Señor, cada vez que se apareció a los suyos, individual o colectivamente, la presencia del cuerpo resucitado se hace notoria. Pudo verse palparse, dialoga, se sienta a la mesa, parte el pan, y todas las acciones hacen evidente la resurrección en una realidad en cuanto al cuerpo y no a una apariencia. Es más, según Lucas hace, Jesús le dieron parte de un pez asado y él tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, del 42 al 43. Esto es maravilloso de saber y conocer y entender, comprender lo que en realidad a veces como nosotros, como hijos de Dios, puede llevar a cabo a incrementar esa sapiencia de poder entender ese propósito de Dios maravilloso cuando entramos a escudriñar mucho más la palabra. Y querido amigo, hoy te animo para que sigas disfrutando este tema maravilloso de poder comprender y disfrutar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos quiere bendecir y nos quiere bendecir de una forma muy especial, llevándonos allí a entender y comprender el disfrute pleno de esa resurrección que Él tiene para cada uno de nosotros. Seguimos con esta, esta lectura, pero ya directamente en otros versículos, pero en este momento nos despedimos. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.